Saludos a quienes se encuentran por Zoom y saludos a quienes se encuentran por la página del Seminario Evangélico de Puerto Rico, que ya tenemos varias personas por ahí que están compartiendo. En breve vamos a comenzar. Comenzamos a las 12 en punto, dentro de 2 minutos. Aquí estamos en los asuntos de rigor técnico para que todo esto fluya bien. Así que les pedimos que nos den un minuto para trabajar esto y comenzaremos. Este es un esfuerzo conjunto de Capellanía Intermetro, de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y del Seminario Evangélico de Puerto Rico, una actividad como parte de esos esfuerzos, como un servicio comunitario, donde hemos querido periódicamente traer diferentes temas de actualidad. Y hoy no va a ser la excepción con la visita del doctor Francisco Javier Goitía, alguien a quien amamos profundamente y le tenemos en alta estima. Y pues, queremos invitar a un conversatorio. Hoy la vamos a pasar muy bien, una conversación entre amigos, continuación de lo que hemos denominado como el Goitía Chat. El Goitía Chat es lo que ocurre en nuestros teléfonos, donde hay conversaciones de toda clase, desde las más sublimes hasta las más banales, pero siempre con una reflexión profunda sobre el quehacer teológico en los tiempos que estamos viviendo. Así que le damos la bienvenida. Son las 12 en punto y tenemos a Goitía en la casa. En mi casa, sí. En una esquinita, en la esquinita que me dio mi esposa para trabajar. Muy bien, pues adelante, Ibelis. Seguimos desarrollando esto. No hay mucho que añadir a esas palabras de bienvenida que has dado en términos de que, pero lo único que sí quiero decir es que a mí me hace sentir súper orgullosa de estar con ustedes dos. Pero Chu, contigo llevo mucho tiempo, llevamos 60 días aquí, ¿sabes? Nosotros de sol a sol, ya la gente debe estar aburrida de ver nuestras caras, así que lo que me hace más feliz es que aunque siempre estamos conectados a través de los textos, ¿verdad, Goitía? Hoy podemos vernos por fin y hacer, realmente esto lo íbamos a hacer personal, entre nosotros tres en el Goitía Chat, y lo tuvimos, pero de momento dijimos, no, ¿por qué nosotros vamos a privar a la gente de reírse con nuestras ocurrencias y de disfrutar de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? En privado, que creemos que puede ser de mucha bendición para todos. Así que bienvenido a nuestra casa virtual, Javier, que es tu casa también. Pues muchas gracias por la invitación. Yo siempre que puedo me conecto y los veo en culto, los veo en charlas, los veo en conversaciones. Además de, como tú dices, nos mantenemos bastante en contacto a través de textos. Son dos amigos a quienes aprecio mucho, a quienes admiro mucho como colegas, como compañeros de jornadas teológicas, homiléticas y de vida. De verdad, me hace mucha falta, aunque nos conectamos a través del teléfono y otros medios, beber café, estar en un asiento allá en el seminario o reunirnos en algún lado donde nos veamos y nos riamos juntos, pues siempre hace mucha falta. Así que me alegra entrañablemente verles y les bendigo mucho, y a todos los que nos escuchan, pues aquí estamos un ratito. Por aquí van a ver a Goitía. ¿Usted recuerda el screensaver del náufrago de los 80? Que siempre que estaba en una isla y que tumbaba coco, comía coco, dormía, de momento se levantaba, pescaba y de momento trataba de hacer un bote y se hundía y siempre estaba haciendo algo. Pues tengo aquí el náufrago. Sí, ahí está por ahí. Lo he visto varias veces. Así que lo van a escuchar y ver. Es parte de lo que mi amigo Félix Riaño de Colombia, que es un amigo podcaster, dice que es el paisaje sonoro. Habla de dónde estamos, de la cotidianidad. Y yo creo que en algo, cuando hablemos del tema propuesto, pues en algo tiene que ver la cotidianidad y cómo el encuentro de lo divino se da en esa cotidianidad. Aquí dice, al fin pude conectar, me dice Yolanda Rodríguez. Por ahí está Diepa, también conectado. Un saludo, Yulisa, Clara, qué bueno, está Carla Sánchez, Michael Spears.
Ulises Adorno, hay mucha gente buena por ahí conectada. Por acá también Damaris Torres nos está saludando. Va a haber por ahí Goitía que se abre un chat y que de vez en cuando pues también puede sentirse en la libertad de meter la mano en el teclado y, y- Ok. y hacer lo que quiera, porque está en casa. Y los que llegan a la casa se sientan a la mesa y hacen lo que quieren. Los hijos de la casa ¿Y están aquí. por qué no empezamos haciendo perdona Chu Sí, sí. que te interrumpa, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos explicando por qué se llama la iglesia en el garaje? Yo he ido trabajando, bueno, vamos a empezar honrando a Goitía con un escrito provocador que nos envió por correo electrónico y que nos envió hilvanado en forma de historia, que a mí me gustaría que hiciéramos referencia a ese escrito en la medida en que Goitía así lo desee hacer, que se titula La iglesia en el garaje. Partiendo desde un punto de vista histórico y técnico, que es la parte que me gustaría ir recapitulando en estos momentos. Desde los 50 se fueron dando unos procesos tecnológicos. De hecho, en los últimos 40 años hemos vivido un periodo de innovación tecnológica sin precedentes. La tecnología que damos hoy como dada, que tenemos hoy como dada y que es cotidiana, no tiene más de 40 años de vida en todos los siglos de historia que hemos vivido. Por lo tanto, estamos viviendo un ciclo de innovación tecnológica sin precedentes. A veces esa innovación tecnológica va tan al frente que apenas nos da tiempo a ponernos al día con una tecnología cuando ya tenemos otra que ha nacido y que está ampliamente está esparciéndose. En ese sentido, pues vemos desde los 50 como Hewlett Packard, Hewlett y Packard comenzaron a trabajar ideas que le llevaron a trabajar con analizadores de señales desde un camper. O sea, estaban en un terreno abierto, uno tenía una casita pequeña, era vecino de otro que tenía un camper. ¿Y cómo comenzaron a usar los recursos que tenían a la mano para hacer analizadores? De ahí vemos que construyen entonces ante la necesidad de llevar a cabo cálculos matemáticos, pues comenzaron a incursionar, jugando con circuitos lógicos, y eso les llevó luego, más adelante, a lanzarse ante la creciente demanda de ordenadores personales, como se lanzan entonces a un mercado totalmente desconocido, en un proceso de innovación. Si vamos viendo la historia de Jobs y de Wozniak, en los 70, estamos hablando 76, cómo toman recursos que tienen en las manos, que son limitados y de los cuales tienen un conocimiento y una creatividad, pero que hay que enfatizar que los recursos eran limitados, que los fondos eran limitados, que el conocimiento de alguna manera también era limitado, pero cómo con creatividad y soñando con lo que podía ser el futuro, toman esos recursos, los ponen en función y nace Apple Computers. Que si uno mira el logo inicial, aparece Newton sentado debajo de un árbol con una manzanita y después se convirtió en Apple Incorporated, pero en principio era Apple Computer. Y la primera vez que yo toqué una computadora fue básicamente una Apple II, que era la computadora esa amplia, larga, que tenía un monitor de tubo y en los cuales yo aprendí a programar, a hacer banners y todas esas cosas. Los disc drive de 5.25 pulgadas que eran flexibles. Así que vamos viendo en ese hilvanado de historia cómo se comienzan con pocos recursos en las manos, pero con unas dosis de creatividad inmensas. Y empezar a soñar con el futuro, cómo se visualiza el futuro a pesar de este espacio. Y cómo en ese soñar el futuro se comienzan a crear cosas nuevas y cómo eso lleva a estas personas que emprendieron la marcha desde nada, desde incluso lo imposible, a salir por la puerta del garaje porque ya no había espacio para lo que se estaba haciendo allá adentro. Y cómo salen entonces afuera y comienzan entonces con un nombre, con un producto y con un proceso de innovación a seguir creciendo. Pero todo eso se inició con apenas unos recursos mínimos puestos sobre la mesa. Entonces eso nos habla de proceso de innovación que me importa y me interesa reseñarlo porque esto lo vamos a comenzar a encajar con lo que queremos reflexionar. El proceso de innovación se da
entendiendo que hay un concepto, una concesión, un nacimiento de una idea que se da en los requerimientos. ¿Cuáles son las necesidades que yo tengo actualmente? Y de esas necesidades, ver cómo esas necesidades generan ideas de cosas que pueden ser posibles y a veces ideas de cosas que parecen imposibles. Cómo esa idea va evolucionando y cómo entonces se va planificando para ir progresivamente ejecutando esa idea que nos lleva entonces a una etapa de implantación. Las tecnologías, cuando se implantan sin un proceso de transferencia tecnológica, perdónenme que me ponga técnico, pero es la parte que a mí me incumbe en términos de todas las plazas de trabajo que yo pueda tener en las manos. No puede tener la mejor tecnología del mundo, puede haber implantado excelentes técnicas de innovación, pero si uno no agarra esos elementos tecnológicos y los traduce a la vida humana, a afirmar la vida y también a que las personas puedan sentirse que transfirieron la tecnología, eso se llama transferencia de tecnología. Eh, ¿Cómo yo puedo llevarlo a que las personas lo adopten, lo usen, les sea útil, afirme la vida, y lo puedan utilizar como parte de su diario vivir para facilitar los procesos que antes se hacían de una forma, pero que ahora, por las circunstancias actuales o el contexto actual, esos procesos cambian? ¿Cómo genero prototipos? ¿Cómo trabajo a base de try and error? Porque en ocasiones todo lo que tenemos en las manos, eso no partió del saque resuelto. Y entonces resolver en el camino cómo yo soluciono las complicaciones, cómo yo puedo llevar pruebas pilotos, cómo yo puedo probar el concepto para que se implante y funcione bien dentro de lo que se quiere lograr, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces eso me lleva a un proceso donde ya hay un producto terminado, que requiere un proceso de mejora continua, que yo tengo que estar evaluando cada paso y viendo cuáles son los próximos pasos. Entonces el ciclo va y se repite de nuevo. Ya hay una tecnología que declina, entonces al declinar yo tengo que regresar atrás y ver cuáles son las necesidades, cómo yo uso los recursos que tengo con creatividad, cómo yo construyo un producto que satisfaga las necesidades del ser humano, que afirme la vida, que se pueda transferir a las personas, cómo ese producto terminado declina y vuelve de nuevo entonces a principio. Hay un ciclo de innovación tecnológica, lo que estoy describiendo aquí, como parte de precisamente ese ciclo. Ese ciclo necesita innovación continua. El día que usted y yo dejemos de innovar, ese día el producto declina. O sea, que la creatividad tiene que estar constantemente en juego dentro de la mesa de diálogo y dentro del implantar nueva tecnología. Requiere flexibilidad. A veces nos agarramos de que esto siempre fue así o esto nunca ha sido así. Entonces perdemos el grado de flexibilidad y entramos en un proceso que Ibeliz yo sé que va a abundar más adelante, que nos fosilizamos y perdemos pertinencia, perdemos el poder ser contextuales al momento que estamos viviendo. Así que el proceso de mejora continua y de innovación continua es parte de trabajar con elementos tecnológicos, flexibilidad. Y hay otro elemento importante, es la adaptación al cambio. Los elementos tecnológicos en nuestras manos deben asumirse o deben tomarse entendiendo que eso involucra adaptación. A veces la adaptación se da progresivamente o a veces la adaptación se da abruptamente, como nos ha pasado en tiempos recientes. Y vi un meme que le compartí ayer a Ibeliz y a Guaitía para dar paso para que podamos seguir este diálogo rico, donde aparecía Torre de Control en esta misión de Apolo, donde el que está en control dice, torre de control a Pastor Tom, torre de control a Pastor Tom. ¿Por qué? Porque las figuras pastorales están en la estratosfera por allá, flotando en un nuevo espacio. Y se está buscando de alguna manera cómo entablamos comunicación en todo este viaje que hemos emprendido, donde ciertamente hay innovación, ciertamente hay un proceso de mejora continua, ciertamente hay un proceso que debe ser flexible, ciertamente hay cambios y entonces
cómo evitamos perdernos en traduciendo todo esto y quizás desconectarnos del contexto real. Entonces, habiendo dicho eso sobre un recuento histórico tecnológico, llevándolo por los procesos de innovación y de flexibilidad y de transferencia de tecnología, a mí me gustaría entonces abrir el diálogo de lo que vamos a hablar, que es la iglesia en el garaje. Pues mira, te voy a dar, me gustaría empezar con algunos ejemplos y después encabullo y vuelvo y tiro. El microondas, ¿sabes? Eso, todo ese proceso que tú dices, nos dio desde los viajes espaciales, pasando por el proceso de microprocesadores, un microondas que yo lo uso para calentar mi café, porque yo paseo el café por la sala, por el comedor, me voy acá y se me enfría y voy y lo recaliento. Y tener acceso a un microondas es precisamente hoy fruto de todo ese proceso de innovación y de acceso que nos ha, que nos, en el que vivimos y no nos damos cuenta. Los ingenieros antes en Mayagüez, cuando hacían calculaciones, tenían una regla y movían las reglas para arriba y para abajo, una regla grandísima, y ahí hacían los asuntos de los integrales y todo ese tipo de cosas. Y en los 80 aparecieron unas Texas Instruments, unas calculadoras que eran como así de grandes, valían $500, $500 en los 80. Ahora usted tiene la misma una calculadora que es 20,000 veces más poderosa y le cuesta $5. O la tiene en el celular. Y usted no se cuestiona el uso de la calculadora y no se cuestiona el uso del microondas. Cuando yo trabajaba yo trabajé en los 80, cuando llegó la franquicia de las Apple Computers a Puerto Rico, pesaba 50 libras menos, tenía un afro estilo Dani Rivera. Al lado de nuestra tienda había un ingeniero que tenía un agrimensor y el agrimensor se tardaba a veces semanas en hacer un plano, los planos para un edificio. Y ese ingeniero, que lamentablemente no me acuerdo el nombre ahora mismo, se compró una Apple II con un plotter que era como de 72 pulgadas de ancho. Y un plotter no es otra cosa que una impresora que en vez de poner letras, pone los diseños de los agrimensores, ¿verdad? De ingeniería. Y se tardó como 2 semanas en llegar. Yo fui y le instalé la computadora, la aportó con el monitor verde, aquel que había, el floppy, compramos un programa. El equipo le salió como en $7,000. Y como a la semana estábamos bebiendo café al frente, había una cafetería. Y yo le digo, mira, ¿cómo te va? Y me dice, en el primer plano pagué la computadora porque se tardó en hacer el plano un día. Lo que un agrimensor se tardaba 2 semanas, aquel plano, aquel plot de aquella computadora lo hizo en un día y se pagó al otro día. Y hoy nadie lo cuestiona. Es el mismo acceso de cómo la tecnología, cuando tú dices que pasa esa transferencia de tecnología, la podemos asumir como seres humanos, se convierte en parte de nuestras vidas. Porque la tecnología es parte de nuestras vidas. Mire, vamos a poner la Biblia. La Biblia eran unos rollos larguísimos. Después era un libro y ahora, de nuevo, la tiene aquí. Usted va el domingo a la iglesia y la busca aquí. Así que la Biblia misma ha pasado por ese proceso tecnológico. Los caballos dieron paso a los automóviles, los libros dieron paso a la imprenta, las maquinillas dieron paso a los word processors. Y hoy usted hace en el celular todo sin necesitar nada. Así que eso es lo que nos pasa, ¿no? Y cuando hablamos de la iglesia en el garaje, lo que yo quería apuntar era que ese mismo proceso de innovación y de nudo de época que pasó en los 80, la historia dice que los dos Steve Jobs y Wozniak hicieron la Apple II en el garaje de la casa de Steve Jobs, ¿verdad? Y es como una media de leyenda, pero el punto está hecho, ¿verdad? De que esos dos seres humanos no cuadraban en las universidades. Su imaginación iba más rápido que las universidades enseñaban, pero vieron una necesidad, tuvieron una visión, tuvieron el espacio tecnológico, los instrumentos tecnológicos, la tecnología, los chips, la resistencia, y
en un garaje, de repente, porque no había otro lado, se metieron al garaje y salió algo novedoso que hoy es parte integral de nuestra existencia. Y para adelantar un poco la conversación, yo creo que la iglesia está en el garaje. Nos ha tocado un tiempo igual, un nudo de época, donde repentinamente nos encontramos viendo cosas novedosas y estamos en el garaje y las piezas están en el piso, detrás del automóvil, en el rack, y nos toca hacer algo nuevo. Pero ese garaje también se parece a un pesebre, porque el pesebre no era un garaje. Allí estaban los animales, la vida diaria, donde aparente no pasaba nada, y por de repente el, el- el pesebre, la cueva, fue habitada por algo novedoso, milagroso, y usted y yo estamos aquí. Así que, no, ¿qué vamos a hacer en el garaje? Pues yo creo que eso lo podemos conversar. Y Belis, quisiera pasarte Sí, la palabra. Sí. solamente quiero hacer como una extracción de dos cosas que dijiste. Usaste la palabra imaginación y dijiste no cuadrar con el sistema. Realmente me gustó eso porque lo que saca estas dos personas de la universidad es una imaginación que iba a 1000 millas por hora, y el sistema iba mucho más atrás. El sistema iba muy lento, muy tal vez reprimido o temeroso. Yo creo que temeroso, o sea, el sistema es temeroso, o sea, todos en la iglesia, como muchas universidades, como muchas escuelas, como muchos lugares de trabajo, hemos tratado de hacer esa transición a la tecnología con mucho cuidado, lentamente, eh, ponderando más los peligros que los beneficios, o los posibles peligros que los beneficios. Y entonces viene esta juventud. Esta juventud me acuerda, no sé si me corrige si me voy realmente en un viaje, pero me acuerda el asunto de la elección de Dios de María. María es una niña. María es una niña. Y se necesita a veces esa juventud atrevida para decir, dale, yo lo hago, meto mano. Esa juventud de los personajes de Daniel en la antigüedad en Babilonia para decir, no, yo no voy a entrar por tu embudo. O sea, entonces, cómo la juventud de alguna manera se sumerge en estos procesos sin ponderar tanto las posibilidades negativas, sino pues mira, vamos a asumirlo, vamos a echar adelante, si en la escuela no puedo, me meto en el garaje y hago algo y vemos, y si no funciona, no perdí nada porque la realidad es que estoy en el garaje y si funciona, pues tenemos un mundo para experimentar. Entonces, si seguimos la historia de Steve Jobs, sabemos que su propia compañía lo bota. ¿Lo votó? Y cuando su compañía lo vota, se envuelve en un proyecto espectacular, que yo no sé cuántos de nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es el proyecto, pero Pixar es un proyecto de Steve Jobs. Ya. Y entonces, ¿cómo entra? O sea, no se detiene, sino que entra en otros mundos, ¿no? Interconectados y relacionados hasta que regresa otra vez a su propia casa, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es cómo nosotros podemos liberar en la iglesia esa imaginación y cómo podemos retomar lo que Jesús hizo, porque tú hablaste de nuevo de dos personas que no cuadraban con el sistema. Realmente lo que estamos es remontándonos también a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente, con un modelo en Jesús que no cuadraba con el sistema. Y ahí entonces, nada, solamente un poco de
de reflexión aquí. Yo sé que estoy random, pero eso es lo que nosotros hacemos cuando chateamos. Así que la gente aquí que nos está viendo... Y eso es tremendo, porque ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijo Israel en el desierto? Mira, nosotros comíamos con beef en Egipto. El con beef de Egipto sabía a steak. No, vámonos para allá a comer con beef. Yo prefiero el con beef de allá que el riesgo de ir hacia adelante y tener una chuleta cancán esperándome en Canaán. Y yo creo que es humano, ¿verdad? No estamos diciendo ninguno de nosotros, nunca lo hemos dicho, que no hay riesgo, que no hay dolor, que no hay mal uso. Pero el asunto es que estamos aquí. El asunto es que estamos y pues vamos a ver qué hacemos. El miedo no puede dominar el proceso decisional. Y me disculpa hoy tía, pero es importante ese punto porque el miedo nos paraliza. A veces el temor a lo desconocido, a veces el conformismo, a veces la vieja realidad, la antigua realidad que ya no la tenemos y no sabemos si volverá, nos paraliza. Pues esto es una nueva normalidad, un nuevo espacio donde tenemos que emprender la marcha, caminar y sabiendo que estamos de la mano del Señor y que el Señor nos sostiene de día en día en este proceso innovador, que es parte de la vida misma, es el dinamismo de la vida. O sea, no podemos esperar que las cosas vuelvan a ser iguales, no van a ser iguales. ¿Cómo entonces caminamos a una nueva contextualización? Y se me ocurre pensar en esa metáfora de la iglesia en el garaje. Nos vamos a quedar con un espacio pequeño. Cuando el espacio se quede pequeño, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a conformar ahí con popcorn en mano o vamos a abrir la puerta del garaje y vamos a salir del garaje? En esa metáfora, o sea, hay que emprender la marcha y caminar a ese lugar que es un lugar nuevo, desconocido, pero en donde también se hace iglesia y donde también hay iglesia. No solo eso, yo creo que debes seguir con el punto, sí, pero simplemente como un comentario. Es que también asumimos que detrás del garaje la puerta está cerrada y asumimos que la casa adentro está limpiecita y que todo está en orden. Y en la iglesia nunca las cosas estaban en orden. La doctrina de la Trinidad tardó 500 años y todavía la gente la pregunta. La doctrina cristológica tardó 400 años. Si usted va a las cartas de Pablo, dice, ay, qué buena, qué bonita era esa comunidad de la iglesia primitiva. Mire, si lo que hay es una olla de grillo en Corintios, hay otra grillo en Gálatas. Hay la iglesia vive y ha vivido toda la vida con diferentes maneras de interpretar, con diferentes entendimientos, vamos, el cambio ha sido lo constante, si es algo así. Y la lucha y el sudor y las diferentes opiniones, pero nosotros asumimos que detrás de la puerta la iglesia, la casa está limpia, nítida. Mira, eso está, mire, cool y clean. Y entonces eso no es así, nunca ha sido así. ¿A dónde vamos a ir? Lo que tenemos que mirar al frente. Y entonces ahí tú sigues, Jesús. Mira, perdón, pero mira a ver si te gusta esto. Esto que tú estás diciendo es como un caldero de cocción, o sea, y los ingredientes tú los pones y a veces miras y dices, espérate, pero o sea, esas mismas guerras de Gálatas o guerras de Corintios, por ejemplo, o sea, y tú pones los ingredientes en ese caldero y tú dices, caramba, pero esto pega con esto. O sea, por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué la gente le echa azúcar a las habichuelas. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Tú no sabías eso? Hay personas que le echan una pizca de azúcar a las habichuelas. A mí me explicaron luego por qué, pero lo que te quiero decir es, hay momentos que tú dices, caramba, pero esto no, como decía el personaje de Sesame Street y un jefe que tuvo Juan Gadiel, una cosa no es igual a la otra. Exacto. Y entonces, pero dentro de ese caldero de cocción, de cocimiento, ¿no? Va a salir algo maravilloso. Y se tiene que dar, o sea, se tiene que dar esa experiencia, se tiene que dar en las diferencias, se tiene que dar en las diferencias de opiniones. Mira, para aterrizarlos un poco a la cosa de la teología digital, los últimos 10 años o 12 o 15 años del tema de la teología digital, una de las cosas que ha sido bien controversial ha sido los que plantean que el mundo digital es una extensión puede ser una extensión de la iglesia o puede ser simplemente medios y recursos para
para proyectar, para transmitir, para tener mayor alcance. Y entonces entran en vigor estas otras voces que dicen, no, no, no. Este mundo digital no es solo un medio como extensión de, sino que este medio digital es iglesia también. Exacto. Entonces eso me recuerda, ¿verdad? Otras instancias de la historia en las que nos hemos tenido que preguntar, o sea, si estamos en algo que es iglesia en sí misma o si estamos simplemente apropiándonos de un medio para ampliar. Por ejemplo, ¿qué pasaba con el arte en la antigüedad? ¿Qué pasaba con el arte en el medioevo, en los primeros siglos, 800 siglos, 600 siglos de la iglesia? Pues empezamos a tener las discrepancias entre si el arte era un medio de gracia, si el arte lo que era unas herramientas para mostrar, ¿no? Y para ilustrar el texto bíblico, o si en el arte había teología en sí misma, o si simplemente era como ilustrar y contar la historia. O sea, vamos a hacer un dibujito, una ilustración para que los que no saben leer puedan ver lo que dice ahí. Pero si nosotros vamos un poquito más profundo a lo que pasó, cuando dejan de ser meras ilustraciones y empezamos a añadir los he y los esos en la cabeza que se veían, ¿verdad? En la iconografía se veían las auras doradas, y entonces le añadimos a Jesús los ropajes imperiales. Pues esto no es un cuento, o sea, esto no es una ilustración de una historia bíblica, esto le está añadiendo contenido teológico a esa imagen. Entonces eso se convierte, correcto, teológico, ideológico, ¿no? Y entonces eso mismo es lo que está pasando aquí, y todavía vamos a tener mucha gente que quieren apropiarse del medio simplemente como una ilustración, como hicimos en un momento dado para ilustrar los evangelios o las historias bíblicas, y habemos otros que vamos a estar dando la guerra para decir, como decía McLuhan, que el medio es el mensaje. Y entonces en la reunión pasada que hicimos con la doctora Yulisa y Chu, una de las cosas que hablamos fue de que el medio determina también el contenido. Nada, ahí te dejo con ese brainstorming otra vez. Yo no sé si hice sentido o no. Mira, pero vamos, y eso es sentido de la iconografía y del arte es bien importante, porque el protestantismo es anti-iconográfico por la situación de la reforma. Y entonces esa es una limitación que tenemos. En el protestantismo están las luchas por el entendimiento de la Eucaristía, y todo eso es lo que tenemos ahora en términos de la discusión entre cómo asumimos el espacio digital, y hay que dar cuenta de esa historia en lo bueno y en lo malo. Por otro lado, mira, Martín Lutero era un panfletero. En el tiempo de Lutero, de la Reforma, 8 de cada 10 personas no sabían leer. Así que la gente no aprendió las nuevas conceptualizaciones y la nueva proclamación del Evangelio leyendo. Porque seguro Gutenberg hizo la Biblia, lo aprendió por dibujos, por colores, por panfletos, por gráficas. Así se socializó la nueva teología, la recuperación de la justificación en la Reforma. Fue por arte. Lucas Crana, el famoso pintor del tiempo de Lutero, tú ves los dibujos, el arte de Lucas Crana es evangelio. Bach en la música. El lenguaje que transmite y lo que transmite es lo que tú dices, el medio es el contenido. Así que lo que estamos viviendo ahora no es sino una reapropiación y un reencuentro con momentos nudos en la historia, con crisis en la historia, con nuevos materiales en la historia, con nuevos, yo no diría ni materiales, porque con una nueva realidad. Y la iglesia, pues yo creo que también hay que ser un poquito cuidadoso. Yo no estoy diciendo eso, y no hay consenso, pero también debemos ser arrojados, porque eso está ahí y no se va a ir, no se va a ir. ¿Te puedo disparar una voladura ahí? Ahí va. ¿Qué tú opinas de toda esta crisis, verdad, que estamos teniendo, o que yo creo que ya adoptamos, cada denominación adoptó unas dinámicas y
y las adoptó porque o nadas o te ahogas. Pero las primeras semanas discutimos y hablamos tantas cosas en nuestro chat con respecto a los sacramentos. Entonces, pues evidentemente, pues yo he dado mis opiniones muy humildes, desde la teología pastoral, Chu ha dado la suya, pero vamos a hablar con el sistemático, a ver, ¿qué nos dice de esta situación, por ejemplo, de ver nuestros hermanos católicos dando misa, ¿verdad? Celebrando misa, consagrando y entonces impartiendo lo que es para ellos la comunión espiritual. Los luteranos y todo el proceso, ¿verdad? Tan complicado que yo sé que ustedes han tenido para tomar determinación sobre cómo lo van a hacer. Los que somos un poquito más liberales en el entendimiento doctrinal de los sacramentos, pues se nos ha hecho un poquito más fácil, pero también yo tengo mis opiniones con respecto a cómo yo veo que la gente al otro lado de la cámara lo está asumiendo, que eso también es otra cosa. Y entonces, como los que tienen un entendimiento teológico, ¿verdad? Como los discípulos, por ejemplo, del memorial, pues simplemente se arrojaron ahí sin grandes dificultades. Me gustaría, Javier, que nos ayudes aquí como teólogo sistemático a ver estas cosas. Y si te animas a meterte en el tema del bautismo, me encantaría más todavía, y porque yo te di un ejemplo de una petición bien particular que tengo de una persona a través de los medios para bautizarse, y entonces nada, dejo la bola en tu cancha. Pues mira, primero, desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo soy luterano, así que voy a contestar desde esa perspectiva como una alternativa, no como la alternativa. El dilema es que el asunto eucarístico en nuestra tradición ha sido muy álgido desde el principio, o sea, desde los encuentros con Zwinglio, precisamente, y unas controversias que se dieron luego de la muerte de Lutero, que incluyeron una tensión con el entendimiento reformado. Pues, históricamente el asunto de la Eucaristía ha tenido protagonismo en la definición, entiendo yo muy humildemente, de las prácticas y doctrina luterana, en mucha tensión, a veces y casi siempre en controversia. Así que eso hay que dar cuenta de eso, y no hay consenso en mi denominación, no hay consenso, y yo valido las personas que tienen otra posición. Mi posición es bastante. Sigo leyendo, ahora estoy leyendo, ¿dónde está el librito este? Experience Machines, The Philosophy of Virtual Worlds. Yo sigo leyendo porque yo creo que eso uno no debe tener posiciones desinformadas en este momento. Eso, pero vamos a afinar. Pues algunos dicen que las prácticas que han visto en el espacio virtual no son las mejores. Pues el espacio virtual lo único que ha hecho es descubrir las prácticas que habían cuando no había en el espacio virtual. Y nadie criticaba a nadie. Bueno, hello, bienvenido. A ver la diversidad, a ver buenas prácticas, a ver malas prácticas que ha habido en la iglesia toda la vida. Así que, por ese lado, yo entiendo que la dimensión pública ahora es un poquito más relevante porque esto llega a gente que no son de la iglesia y todo ese tipo de cosas. Pero decir que esto no se debe hacer porque las prácticas no son buenas, pues a mí personalmente no me llama demasiado la atención. Ahora, ¿qué pasa en el pesebre? En el pesebre, desde mi punto de vista sistemático, lo finito es capaz de habitar lo infinito. El niño en el pesebre es capaz de habitar la plenitud del Dios Trino. El lenguaje en la proclamación es capaz de contener la palabra de Dios. El asunto es si nosotros vamos a afirmar la capacidad de lo divino de usar lo creado para habitar y proclamar. Y desde ese sentido, yo creo que Dios sí es capaz de habitar el lenguaje y es capaz de habitar y ser humano en Cristo en el pesebre, pues es capaz de habitar 0 y 1.
yo no le doy demasiado recoveco a eso. Y si Dios es capaz de habitar el medio digital y es capaz de pasar, de transitar el medio, pues no queda mucha otra cosa sino afirmar la presencia de la iglesia, no el uso de la iglesia del medio, la presencia de la iglesia más allá del espacio físico. No son sustitutivos, no es como dice Cervantes, it's not either or, it's both and. Estamos hablando de la extensión del seguro que el espacio físico es algo extraordinario, seguro que a mí me gusta abrazar a la gente. Eso no tiene sustitución, pero eso no limita que la iglesia trascienda y ocupe el espacio virtual. Ocuparlo para proclamar. Bueno, y vamos a hacer un poco más directo. Si usted es capaz de predicar aquí, y es la palabra, y a veces yo podría decir que usted puede hacer más daño predicando que compartiendo la cena, ¿verdad? Porque hay sermones y hay sermones. Pues entonces hay espacio para afirmar todo ese tipo de cosas. No he pensado demasiado en el bautismo. En el bautismo desde la perspectiva denominacional, un laico puede bautizar en su casa, mía. Así que no es necesaria la presencia pastoral para el bautismo en ese sentido. Así que yo creo que, y estoy tirando sin demasiada reflexión, pero desde las prácticas bautismales, yo podría decir, primero, que la vida cristiana es una afirmación bautismal todos los días, y segundo, que el rito del bautismo sería incluso más fácil de asumir a la autorización de laicos para que bauticen en sus casas, y luego entonces ese bautismo se confirma en la asamblea. Así que yo no vería demasiado de mucho riesgo en eso. Sería el asunto de la Eucaristía, y yo creo, de nuevo, riesgo, pues seguro que sí, pero yo afirmo que la presencia de Dios es lo suficientemente poderosa, afirmo que el poder de la palabra de Dios es poderosa, y afirmo el medio digital como una extensión de la creación de Dios. Eso no es el demonio donde lo que estamos ocupando. Estamos ocupando un espacio que es una extensión de la creación de Dios, porque es parte de las competencias nuestras y de la manera en que los seres humanos continuamos en medio del dinamismo de la creación de Dios. No sé si te contesto o que tengo que firmar más, pero por ahí nos vamos. No, es un diálogo, es precisamente eso, hacer este brainstorming que hacemos usualmente, ¿verdad? Por los textos y con los dedos, que lo traigas aquí y que se queda privado, y es tan rico que lo traigas aquí ¿Seguro? a esta pantalla que está abierta para todo el mundo, ¿no? Y eso nos da el pie forzado. Chu, si quieres decir algo, dale, Sí, pero interrúmpeme tranquilo, sin miedo, porque voy ya mismo a entrar con lo de no, con lo de mi yo amigo el estoy, pintor. Ya mismo voy yo para mi estoy, amigo el pintor, así que yo dale. estoy en trance, estoy en trance aquí, yo estoy de pláceme aquí. Tengo varios comentarios que más adelante que creo que es pertinente empezar a incluir estas reacciones que estamos teniendo en las redes. Hoy día no las está viendo, pero yo sé que tú, al igual que yo, las debes estar monitoreando, Sí, particularmente las de Facebook. Saludo a Angelique, que Angelique sí. tiene ya un doctorado honoris causa en, en los webinars. Mira, Tenemos aquí, mira, vamos a decir, tenemos aquí a Edwin Coto, Héctor Sí. López, Yulisa, Julio Vargas, Marisol mucha Díaz está gente por que ha ahí, escrito por aquí. Elson. Quería hablar de ese elemento de creación, porque Goití afirma que estos elementos tecnológicos son parte de la creación, y entonces eso tiende a causar algún grado de reserva en algunas personas que conservan en su mente vestigios de esta imagen de que la tecnología es de procedencia demoníaca. Y que el problema en realidad no está en la tecnología, es en la manera en que los seres humanos, en interactuando con ella, pues generan algún grado de
problemáticas al uso tecnológico, afirmo eso. O sea, esta tecnología es de Dios, es parte de la creación. ¿Por qué? Porque viene del acto de que usted tomemos elementos encontrados en la creación, le demos forma para satisfacer las necesidades del ser humano como parte de ese proceso de innovación tecnológica con el que comencé planteando el punto de precisamente tecnológico. Así que usted y yo somos entes co-creadores. Mira, vamos, Participamos en el proceso creativo. Adelante. Usted puede usar un martillo para martillar y hacer una casa o para matar a una persona dándole un martillazo por la cabeza. Así que yo tengo 2 lentes intraoculares porque yo hereditariamente tengo catarata. Mi mamá tiene 2 rodillas de titanio. Gente en la iglesia tienen caderas también de titanio. Tú dejas de ser humano por tener una cadera de titanio o el titanio se convierte en parte de tu humanidad. Así que lo que pasa es cuando te da un dolor de cabeza, tú te pones la Biblia en la cabeza o te bebes una Tylenol. Tú te montas en un cilindro con aire acondicionado. Ahora no te puedes montar mucho en Puerto Rico y vas a tener a Disney. Y tú te montas sin ningún problema en el cilindro ese con aire acondicionado. Y las matemáticas y la tecnología te llevaron a Disney. Que hay consideraciones éticas en el uso de, pues seguro que sí. Que hay consideraciones antropológicas y riesgos antropológicos y sociales en la ocupación del medio, pues por supuesto. Pero Jesús... Mira, añadiendo a eso que tú estás diciendo, Javier, cuando nosotros estudiamos sobre la tecnología, o sea, cuando ya lo vemos como una disciplina académica, como lo hace Chu, como lo estás haciendo tú para esto, nosotros no podemos quedarnos en pensar, es que utilizamos en este siglo la palabra tecnología y la gente piensa en el mundo digital. Exactamente. Pero tecnología fue el primer hacha, la primer martillo, el primer proceso para encender el fuego en las cavernas, o sea, todo es tecnología y es intrínseco en el ser humano ese desarrollo. Entonces, si nosotros nos vamos a mover a ver todas las veces que hemos demonizado las tecnologías, pero no es por la tecnología en sí misma, que es lo importante. O sea, aquí yo creo que lo que hay que ver es que el asunto no es con la tecnología en sí misma, o sea, el martillo o el hacha o los fósforos, pues no amenazaron en un momento dado tal vez la manera de la gente pensar, la manera de la gente inmediatamente procesar la información y mucho menos amenazaron necesariamente de forma evidente y como rápida, o sea, o sea, como algo que nos sacudió de momento, ¿verdad? Los paradigmas, como los lo ha tránsitos hecho. tecnológicos eran más lentos. Correcto, como entonces esto lo que ha hecho es sacudirnos a nosotros incluso nuestra manera de pensar acerca de la fe, acerca de los presupuestos principales de nuestra fe. O sea, esto nos ha hecho a nosotros, al abrirnos en este mundo y poder tener la oportunidad de nosotros en la globalización de información, tener a la mano tantas opiniones, tanta diversidad, tener incluso la manera de poder ver cómo otras religiones tramitan su fe, su entendimiento de Dios y cómo está tan a la mano de nosotros, pues entonces evidentemente cuando estas tecnologías mueven esos paradigmas de fe, ahí es que entonces nosotros los demonizamos, ¿verdad? Y entonces que tal vez no pasó tanto con otras tecnologías, así que por eso esa resistencia que hubo con el teléfono, que hubo con la radio, que hubo con la televisión, y que entonces ha habido evidentemente con esto, y no se les olvide mi amigo el pintor. Antes de eso, quiero saludar un par de personas. Espérate, que tenemos aquí también a Milka Vigo, tenemos a Raúl del Seminario Evangélico, a Milka, tenemos a el profesor Samuel Pérez, tenemos a, ¿quién más? Por ahí, Milka. Así que dale. Mira, yo hice una tarea rapidita
no lo hice demasiado, pero busqué la definición de tecnología. Ustedes lo saben de memoria, pero como yo no tengo mucho pelo, los pensamientos se me despegan y tengo que recordarlo todos los días. Dice, toda noción que pueda facilitar la vida en sociedad o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas, estudio, investigación y desarrollo e innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas que son empleados para la transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. Viene de tecnología, tecné, que significa arte, oficio, técnica, y logos, que significa estudio o tratado. Así que todo lo que tú dices es eso, o sea, todo es tecnología, el arte es tecnología, los colores. Eh, el dilema es la velocidad del cambio. Pero vamos a ponerlo aún la velocidad en perspectiva. El coronavirus destapó algo que estaba con nosotros hace 40 años. Lo que sucedió fue que esta experiencia límite del coronavirus no nos dio opción. Descubrió algo que ha estado, pero eso ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Cuando yo estudiaba en Chicago, mi doctorado, yo estaba era un patio, ¿no? Yo tenía una perra que se llamaba Nala y había un patio que le decían Dogmatics, de Dogmatics, y nos reuníamos ahí a llevar los perros, porque como eran apartamentos teníamos que sacar los perros a pasear. Y había un muchacho, estamos hablando entre 2001 y 2005, que estaba estudiando computadora frente al seminario, que es la Universidad de Chicago. Y ese muchacho, que era mucho más joven que yo, me dijo una vez a mí, ¿tú ves ese seminario que tú ves ahí? Del edificio tuyo. Y esa universidad que tú ves ahí, en 25 años eso no va a existir. En 25 años todo va a ser por Internet. Me lo dijo entre 2001 y 2005. Esa realidad está ahí. El dilema es que los sistemas económicos no quieren cambiar. El dilema es que la manera de enseñar no quiere cambiar, quiere quedarse igual. Seguro que hay unas consideraciones de justicia tremendas, tremendas. No todo el mundo tiene igual acceso. Seguro que hay una posibilidad extraordinaria de que se acapare el medio y se manipule y haya propaganda y ideología. Pero hay ideología mientras cantamos el credo en las iglesias, hay ideología en los himnos que decidimos cantar y no cantar, hay ideología en los colores que pintamos las puertas de la iglesia o decimos no pintarlas. Así que lo que es igual no es ventaja. Hablando de pintar, así que yo creo que ese es el Quiero pie enseñar perfecto. quiero enseñar esto. Déjame ver si No se puedo ve, enseñar esto ve. que se Tienes vea. tienes el background Ahora, virtual. ya, sí, pero ahí, mírenlo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo ven? ¿Te acuerdas hoy, tía? Sí. Estoy esperando el carro ¿Qué tú volador. opinas de eso? ¿Lo ves? Ahí. ¿Se acuerdan de los Jetsons y que ellos hacían esto? ¿Se acuerdan que ellos hacían Sí, esto? sí, ¿Ellos hacían exactamente. esto? Dale, Chu, dale. Ciertamente en ese proceso tecnológico no se puede abandonar el sentido de humanidad, el afirmar la vida, y yo insisto en eso. Porque si no estamos implantando esto para afirmar la vida, ¿para qué lo estamos haciendo? Y tenemos que evaluarnos. Entonces ahí está la pregunta ética. Estaba leyendo un libro muy bueno. Se escribió en España. Se titula La tecnocracia. Y el libro comienza con un argumento de que nos hemos empeñado en hablar de STEM, que es las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que el autor, que también es teólogo y es tecnócrata, establece que nosotros deberíamos estar hablando de STEAM, añadiendo una A, y que la A es de artes, y que cuando hablamos de arte estamos hablando de humanidades, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de teología, estamos hablando de relaciones interpersonales, que estamos hablando del fin último, de por qué estamos haciendo esto.
Y esa pregunta ética tiene que estar constantemente en la mente de la iglesia en el garaje. Entonces, cuando hablamos de ética, a mí me gustaría citar a un teólogo que Goitía me presentó y que se ha convertido en uno de los que me encanta leer, es a Daniel Migliore. ¿Lo conoce Goitía? Sí. Y entonces, Migliore nos habla de algo que la iglesia en el garaje debe considerar en el momento inmediato y en el momento futuro. Y es sobre la esperanza y la ética. Ambas cosas van de la mano. Y dice que las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la escatología, estamos viviendo un tiempo escatológico, yo creo que sería bueno también reseñar este tiempo escatológico que estamos viviendo y cómo algunas personas lo han llevado a diferentes enfoques sobre lo que implica esa escatología hoy. Pero Miliore nos habla de esa escatología que haya el resultado en que la espera de vivir con ética va más allá de vivir con especulaciones sobre el cumplimiento del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la esperanza de ver a Cristo y que la promesa de la vida eterna y la resurrección de entre los muertos está muy bien que esté presente en nuestro punto de vista teológico y en ese proceso de espera. Pero dice que también el compromiso de trabajar en favor de la justicia y por la paz es nuestro compromiso aquí y ahora en el mundo que nos rodea. Entonces esto habla de una visión escatológica en este medio digital en el cual nos encontramos inmersos. ¿Cómo afirmamos la esperanza? ¿Cómo trabajamos con ética? Donde esa ética del reino se traduzca en servicio, particularmente a las personas que viven oprimidas, las personas que viven a la brecha del camino, las personas que no tienen voz. Y cuando hablamos de ética y esperanza, hablamos de escatología en la iglesia, en el garaje. Así que habiendo establecido ese punto de vista, usando a Migliore, me gustaría dar paso entonces para sus comentarios y hablar entonces de la pintura. Mira, yo estoy hablando mucho hoy, un poco de la tecnocracia, como si la tecnocracia fuera nueva hace 2 meses. Nosotros llevamos decenas de décadas quitando las artes en la educación, quitando y dejando los currículos de bachillerato y los currículos de escuela superior en el hueso tecnócrata. Por eso es que estamos aquí, no porque hace 2 meses llegamos. O sea, el riesgo de la tecnocracia como el uso y el abuso y la manipulación de la tecnología para preservar privilegios. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora lo que tenemos es una oportunidad porque este espacio es más democrático y le da más acceso y agencia a la gente que lo que queremos reconocer. Y entonces, lo tecnócrata es lo que nos trajo aquí. Por eso es el coronavirus, por eso es la pandemia y las reacciones antiintelectuales y anticientíficas que se fueron coagulando como una reacción amorfa a lo tecnócrata. ¿Verdad? Y entonces, de repente le están echando todos los caballos a donde usted y yo estamos comunicando, pero vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Y en el asunto de la escatología, pues mire, tú lo has dicho, mejor no lo puedes decir. Si esto no es en función de la vida y la vida buena, del shalom de la gente, pues no lo usamos. Eso es así de simple, pero yo creo que hay oportunidad. Oportunidad, pues aquí ya vemos 3, te lo dije. Las ticheres están en proceso para los que nos oyeron. Ya tenemos 2, hay que diseñar la de Goitía. Quiero apuntar a algo. Nos buscamos la última vez unas caritas enojadas con él, te lo dije, así que... Sí, no, olvídate, pero deja que vean las ticheres, están brutales, nos falta crear la de Goitía. Mira, Goitía, yo te voy a compartir una experiencia. Las últimas veces, bueno, yo he dado varios cursos y aquí tengo que hacer un anuncio
no pagados, ¿verdad? Pero lo quiero decir porque es una cuestión denominacional y lo quiero decir. Yo he dado varios cursos en el seminario de nuestra denominación, en la Iglesia del Nazareno, nuestro seminario hispano, que se movió inmediatamente. O sea, años luz, hace más de 15 años yo creo, se empezó a mover a través de nuestras universidades en los Estados Unidos a las plataformas virtuales, porque antes se basaba en Costa Rica y los profesores iban a otras partes, ¿verdad?, de Latinoamérica a dar los cursos presenciales. Y entonces lo que hicieron fue que lo abrieron al mundo virtual y tú puedes tener, yo nunca he tenido tantos estudiantes, tengo compañeros como el profesor Samuel, que él sí ha tenido, qué sé yo, como 70 estudiantes en un salón, yo he tenido 25, 30. Ahora, sí quiero mencionar esto porque cuando he tenido la oportunidad de ir a estos países donde pues evidentemente nosotros pensamos que pues los niveles de pobreza, el atraso tecnológico es mucho más, pues por evidentemente pues porque está polarizada la economía, o sea, están pobres, pobres o ricos, ricos. No, cuando yo he tenido esa experiencia me he podido dar cuenta que la tecnología como algo que ya es parte esencial de la vida diaria, está tan metida en la fibra de toda la comunidad que mira, incluso mi experiencia en Cuba también ha sido la misma, o sea, todo el mundo de una manera u otra, no todo el mundo, no quiero usar esa generalización, pero de una manera u otra, la mayor parte de la gente tiene algún tipo de acceso a estos medios. Por ejemplo, los que no tienen acceso, mi denominación se ocupa de montar un salón virtual y de que ellos puedan llegar y se le da ese beneficio libremente, libre de costo. O sea, lo que yo le quiero decir es que tal vez nosotros estamos montados en nuestros entendimientos pasados o de lo que nosotros creemos, pero cuando se habla de pobreza hay que ir mucho más allá. Ese no es mi tema de expertise, pero hay que ir más profundo a de qué pobreza estamos hablando. Y hay que ir más profundamente también a cómo la gente utiliza sus recursos, aún cómo los que tienen menos utilizan sus recursos, qué cosas, o sea, cuando nos llega el cheque del gobierno, ¿para qué decidimos utilizarlo? En dónde lo ponemos, en dónde la gente lo pone. Yo he visto estudiantes que no tienen con qué almorzar, pero Sí, tienen un mejor teléfono celular que yo y literalmente me vienen a pedir un ticket de almuerzo. O sea, esas son prioridades, ¿verdad? Eso es estilo de entonces, vida, eso es estilo de vida. claro, y yo no se lo critico, o sea, Seguro, no, es su estilo de vida y eso hay que trabajar. Ahora, lo que yo quiero decir es, para que podamos mirar que aún en este dilema ético que nosotros estamos presentando aquí de la accesibilidad, tal vez nuestra manera de verlo o pensar, tal vez, vuelvo otra vez, estoy tirando algo para el brainstorming, tal vez nuestra manera de verlo puede estar preconfigurada con presupuestos del pasado, del siglo pasado, y la realidad que tenemos de frente puede ser otra. O sea, mi realidad con los países que nosotros le llamamos del tercer mundo, que pudieran en apariencia estar más atrasados tecnológicamente que nosotros, mi experiencia ha sido que ellos se las ingenian, o sea, se buscan las maneras. Entonces, tengo que coincidir contigo de que este es un espacio que está abierto, que está disponible, que está para todo el que lo pueda acceder de una manera u otra. Como decía Chuito hace unos días, no todos pueden tener 3 computadoras abiertas a la vez. Ciertamente, estos serán los productores de contenido, pero hoy día sí, como nosotros también, eso puede ser una pregunta ética y eso puede ser también parte de la misión de la iglesia. ¿Cómo nosotros entonces podemos proveer, si esto es lo que tenemos y aquí es donde se hace iglesia en este tiempo, cómo nosotros le podemos proveer a la gente también, al que no tiene ese espacio? O sea, Eso, hace años atrás, por ejemplo, la Iglesia de Discípulos de Cristo en Espinosa tenía un salón para que toda la gente que no tuviera computadora fuera y cogiera cursos de cómo acceder al banco, al hospital de veteranos, al seguro social, cómo hacer sus cosas ahí, ¿no? Así que los dejo. dos cosas. Uno, la
posición es que la única manera de atender la pastoral ahora es por internet. Y eso no es cierto. En mi trabajo pastoral había gente que me visitaba a mi oficina y a veces había gente que yo iba a la casa de ellos. Pues aquella le corresponde, es la responsabilidad pastoral y congregacional atender a todos sus miembros. Y si algunos de ellos no tienen acceso, pues usted va a encontrar una manera de pastorearlo. De nuevo, no es una cosa o la otra. Y segundo, pues entonces ahora como no vamos a gastar chavo tanto en edificios y no vamos a gastar dinero en un montón de cosas, tenemos dinero para crear unos espacios digitales para darle acceso a quien no tiene acceder. Y en adición a tener el comité de evangelismo y el comité de educación cristiana, tenemos un comité de IT, y entonces ese comité se encarga de darle acceso a la gente. No hay otra. Eso por agotar la gente, agotar la cosa. Importante entonces considerar los nuevos paradigmas y no tratar de operar este tiempo con los modelos de los 80s. Los modelos de los 80s que han predominado en nuestras comunidades de fe fueron pertinentes en los 80s. Estamos 30 años hacia adelante y no se puede esperar implantar los mismos modelos y tener resultados distintos. Así que hay que considerar el proceso tecnológico de innovación de la iglesia en el garaje. Se tiene que mirar, ver que si quiere tener relevancia, pertinencia, hay que ajustar el modelo. Entonces lo que dice Wojtyła es importante. No dar o no atender a la gente en estos momentos no es opción. No es opción. No es opción, es parte de la misión de la iglesia en este entorno digital que nos ha tocado continuar cultivando, porque lo estábamos cultivando y algunas de manera tímida, otras de manera más arrojada, habían entrado, habían unas que estaban completamente clausuradas a la posibilidad y de repente gente que nunca había querido hacer un live, de momento estaban todos los días intentándolo y descubriendo cómo usar y explorando el medio, cómo yo puedo utilizar esto para ser mejor con mi práctica pastoral, con mi práctica como maestro de escuela bíblica y en ese servicio comunitario. Y volvemos de nuevo, la integración de las artes, es cómo afirmamos eso de ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas, y todo lo integramos y entonces lo llevamos al ámbito humano, al ámbito de que sea accesible, no solamente en práctica, también en lenguaje, en acción a las personas. Esa pregunta no la tenemos que hacer, pero definitivamente vuelvo y hago énfasis. Los modelos de los 80, de los cuales habíamos echado mano y que fueron exitosos en su tiempo, hoy no lo son. ¿Qué vamos a hacer? Yo no recuerdo qué teólogo fue, me parece que fue Moltmann, hablando del asunto del calentamiento global. Decía, si el planeta es creación de Dios, el planeta es un asunto teológico. Si la tecnología es parte de la creación de Dios, y yo no tengo por qué decir que no, el mundo tecnológico es un asunto teológico. Y si es un asunto teológico, es un asunto de habitación del espíritu, de habitación de la palabra. Ahora, ¿cómo caminamos? Pues son otros 20 pesos, pero no hay otra manera. Mi amigo el pintor, que ya mismo tenemos que poner a participar a la gente. Mi amigo el pintor. La tierra clara. Pero sí quiero poner algo que puso aquí Olga Colón y creo que es bueno decirlo porque yo creo que lo hemos tratado de explicar aquí, a lo mejor con nuestro brainstorming, con esta cosa de tirar pensamientos a lo loco y tenemos a la gente hilvanándolos y yo no sé cómo ellos lo van a lograr, pero bueno, Dios los ayude. Ella habla obviamente del asunto de la pobreza y que el asunto aquí está en eliminar esa brecha, ese espacio, ¿verdad?, entre los que tienen y los que no tienen y dar acceso, y yo creo que eso es lo que
Goitia está planteando, eso es lo que yo como pastora estoy proponiendo, o sea, como nosotros lo hemos hecho en nuestra denominación, como lo han hecho otros, como nosotros también la brecha, ¿verdad? Del acceso a, a cortarla para que la gente pueda tener esa oportunidad. O sea, yo creo que es un asunto que también hay que tratarlo, porque hoy día nos enfrentamos a una realidad que nos obliga de alguna manera para muchas cosas a tener algún tipo de acceso a estas tecnologías. Mi amigo el pintor. Antes de amigo el pintor, Ay, vamos a ser honestos. La iglesia protestante no habita espacios de pobreza. Fuera de las iglesias pentecostales, las iglesias católicas, algunas iglesias bautistas, pero la iglesia, los luteranos, los presbiterianos. Weber sacó la mano de la tumba y está diciendo hello. Goitia me está llamando. Y uno más, mira. Yo siempre he creído que un proyecto maravilloso para la iglesia en Puerto Rico es crear comunidades autosustentables, urbanizaciones pequeñas que sean autosustentables de energía, que sean autosustentables de agua, de luz, y eso incluiría acceso a, a la internet, comunidades pequeñas, porque es que en Puerto Rico no hay otra. Tenemos que crear, en vez de hacer una casa como lo está haciendo nuestro amigo Chu, vamos a hacer una comunidad, y la iglesia tiene los recursos para crear comunidades autosustentables, y esa autosustentabilidad incluye acceso, y vamos a hacerlo eso en los lugares que lo necesitamos, gente que no tiene recursos, y le proveemos los recursos. El concepto se llama microgrid. Microgrid. El micro enrejillado, cómo hacemos comunidad. Y yo creo que ese tema ético y escatológico tiene que hablarnos también de cómo nosotros construimos comunidad en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hablando de accesibilidad, mira, en estos días estaba observando a la pastora Nilka Marrero, que ella lleva unos puntos bien intencionales de concientizar sobre cómo ese descubrir de este encierro de pandemia descubrió las brechas y ver que las brechas son aún mayores de lo que pensábamos. Porque desde el punto de privilegio uno mira brecha y uno dice, bueno, ahí hay una brecha, pero cómo esa brecha es mayor aún de lo que en realidad se ha hablado o planteado. Y entonces ya lo está viviendo en el día a día. Una de las gestiones que ella hace, estoy buscando su perfil, es que dice, tenemos gente que se quiere conectar, pero ni siquiera tiene con qué. Porque si bien es cierto que Ibelí plantea una realidad de una clase media que cada vez está más desfasada, que quiere vivir como clase media, pero que en realidad ya no es clase media, y que se endeuda, y que ese teléfono de $1,500 en realidad lo están pagando a plazos de $50 mensuales, que eso es lo que le lleva el presupuesto del alimento, y se prefiere por encima del alimento el tener el artefacto. Pues ella establece de cómo hay gente que ha quedado aún más marginada, y en su esfuerzo de conciencia hace una llamada y dice, bueno, yo tengo gente aquí que quizás no puede invertir en computadoras o en ordenadores costosísimos, pero hay unos ordenadores y hay unos sistemas que pueden ser accesibles, y yo quiero saber si aquí hay gente que me pueda donar 1, 2, 3, entonces de estos ordenadores que están en el orden de los $200, los $300, que permitan entonces yo poder llevárselos a las casas a estas familias para que estas familias puedan conectarse con nuestras comunidades de fe. Y yo creo que esta gesta, ese argumento, es muy válido, y de cómo nos habla éticamente, y que volvemos a enfatizar que quizás algunos tengamos la posibilidad de dar el diezmo, dar un poco más, dar el 5, dar el 3, ofrecer nuestro trabajo de manera gratuita, cosa que estamos haciendo. O sea, Ibelí y yo no estamos monetizando para nada ninguno de los esfuerzos que hemos estado realizando en estos días, y lo hemos brindado como ofrenda, no por ego. Es un asunto de entrega, porque el evangelio y esa ética nos tiene que llevar a dar. O sea, no dar no es opción, nos tiene que llevar a dar. Algunos dan más, algunos dan menos, pero aquí se trata de dar. ¿Cómo seguimos
comprometiéndonos con estas brechas y de ir construyendo espacios de comunidad que sean intencionales, que sean saludables, que sean seguros, que sean buenos, para que las personas, pues en vez de sentirse que están cada vez más marginadas, se incluyan y sean parte de los esfuerzos. Amén. Y en la iglesia eso no nos puede, una cosa no nos puede desvincular de la otra. O sea, nosotros de la misma manera que, por ejemplo, mis muchachos en la iglesia se preocupan un montón por las personas que no tienen un teléfono inteligente o conexión a internet y se preocupan porque si vamos a estar en Zoom en algún momento, los busquemos, busquemos la manera de que hagan la llamada, de que entren por teléfono, o sea, y se preocupan de eso. También nos preocupamos por llevarle la compra a los que no la necesitan, por preguntarle si necesitan un medicamento. O sea, esto que estamos viviendo no puede estar desvinculado de esa otra responsabilidad de la iglesia. Y eso tiene que estar ahí, o sea, eso es parte de, o sea, el hecho de que ahora estemos proclamando en los medios digitales no quiere decir que el resto del proyecto de iglesia se va a detener. Bueno, hay un texto que es en Lucas, que es el capítulo 4, que dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abrió el libro. Y abriendo el libro, hay el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Eso continúa siendo vigente. Ahora, ¿cómo le damos vista a los ciegos? Pues ahora tenemos lentes intraoculares. ¿Cómo ayudamos a la gente que no tiene acceso? Haciendo proyectos que le den acceso a este medio para que sea una paleta más grande del acceso que tiene al Evangelio. El Evangelio está ahí. Ahora, ¿cómo lo vivimos en nuestros días? ¿Cómo estamos hoy? A 14, a 13 de abril del 2021, incluye esto que nosotros estamos viviendo. 14 de mayo, hoy tía, te quedaste pegado, chacho de Dios. Nosotros no vivimos en el siglo XX ni vivimos en el siglo XVIII, vivimos en el siglo XXI. Bueno. Ok, aprovechando, vamos a aprovechar. Hace 2 meses que no nos recortamos, pues me tengo que poner la gorrita porque ya alguien me escribió por ahí y me dijo que estaba pelúa. Así que, mi amigo el pintor. ¿Nos vas a explicar lo que es mi amigo el pintor? Bueno, mi amigo el pintor es un cuento que yo escribí hace 2 días por una idea que no es mía, la idea es de Ibeli. Estábamos hablando, yo creo que era en el chat, y Ibeli dijo que el tiempo que estamos viviendo tumbó las paredes de la iglesia. Y entonces yo hice un cuento de mi amigo en pintor, es yo lo tengo por aquí, si quieres lo leo algo. No. Sí, lee algo, me encantó. Extraordinario. Casi lloro, déjame decirte, tengo que confesarte que hay una parte cuando él se despierta, él o ella, es una ella, ¿no? Es una ella, sí. Cuando ella se despierta y pone la radio y escucha lo que está pasando, esa parte me movió. Dice, todavía estaba oscuro, se levantó rápidamente, desayunó un pocillo de café negro, se hizo un rabo de caballo en el pelo y salió a trabajar. En la guagua estaba todo lo que él necesitaba, estrenaría nuevas brochas, pinceles y colores que no había pensado antes. Hoy será un día de contrapeso al gris de moda, dijo. Antes de llegar al semáforo, lo vio esperando el autobús en la parada. Era Aureo, un joven trabajador y de gran corazón. Se veía pensativo, algo oído. Buscó con la mano derecha un pincel fino y la paleta que había dejado en el asiento la noche anterior. Todavía tenía pintura, mojó el pincel y al pasar frente a la parada le pintó una sonrisa color rosa en el rostro. Será niña, dijo mientras le pintaba la sonrisa. El rostro de Aureo cambió instantáneamente hasta se puso a bailar en la parada. Y el cuento lo que habla es de que es Dios, básicamente, pintando los colores del amanecer, del atardecer, cambiando la tristeza por la alegría, pintándole sonrisas de
enamoramiento de nietos a la gente. Y a lo último, Dios tiene un proyecto muy interesante y mandó a comprar en Amazon unas pinturas muy especiales. Y en una noche, sin que nadie se diera cuenta, fue a todas las iglesias de Puerto Rico y las pintó de transparente. Lo que dice el cuento de transparente digital. De repente todo lo que estaba dentro de la iglesia se veía desde la acera, desde la calle, desde los automóviles. Algunos pastores trataron de pintar encima y lo que se veían, esa oración la añadí, lo que se veía en las paredes eran ceros y unos. Y eso nos pasó, de repente una noche alguien pintó nuestras paredes de transparente y ahora la iglesia está expuesta al planeta. Y si hay algún marciano que tenga conexión, pues al universo, no queda otra. Nuestras paredes son transparentes. Lo que pasaba antes en privado ahora pasa en público. Lo que debemos hacer es reconocer que esa pared es transparente y ser iglesia en esta nueva realidad. ¿Puedo leer parte de tu cuento? La última parte. Seguro. Dice, era ahora. Sería un proyectazo y le tomaría toda la noche. Preparó la pintura y las brochas. Llenó el tanque de gasolina y se fue a pintar. Comenzó en la Catedral del Viejo San Juan. Luego fue a la iglesia presbiteriana que está al lado de la fortaleza y a la Catedral Metodista en la calle Sol. En Bayamón pintó primero la ICDC central en el pueblo, luego en la calle Comerío la iglesia luterana Sion. En Levitown la iglesia del Nazareno y en Dorado la Bautista en la calle Méndez Vigo. Fue pintando todas las iglesias una a una. Terminó extenuada casi al amanecer. Hoy el sol se tardará un poco, necesito una siesta, dijo. Estacionó la SUV y se acostó debajo del flamboyán de siempre. La despertó un ruiseñor cantándole en el oído. Se levantó, desayunó un pocillo de café y se hizo un rabo de caballo en el pelo. Se montó en la SUV y se fue a comprar el periódico. Leyó la portada. Amanecen las iglesias pintadas de color transparente en todo Puerto Rico. Se sonrió y continuó leyendo. Ahora se ve todo el templo y las oficinas desde afuera. Algunos pastores han intentado pintar encima del color transparente, pero no han podido. Parece ser algo milagroso. Estamos por corroborar que este es un asunto global. Todas las iglesias del planeta han amanecido pintadas de este color transparente. Los feligreses no saben qué hacer. Se volvió a sonreír mientras buscaba la factura de Amazon. Aquí está, voy a ordenar más pintura. Este color me gusta. Transparente, digital. Creo que serán de este color por un buen tiempo. Se montó en la SUV y se fue a pintar el amanecer. Javier, gracias por ser nuestro pastor. Más que un teólogo, ser nuestro pastor, y estoy llorona, así que... Es un placer estar con ustedes. Nos ha pastoreado el esfuerzo en este tan grande que representa para todos hacer iglesia en este tiempo y tratar de conjugar las necesidades de palabra de la gente y las necesidades de acción de la gente, las necesidades de cariño, de cuidado pastoral. Conjugar todo eso en esta realidad de distanciamiento social es muy desafiante, y poder ver que Dios ha puesto en tu imaginación ese texto, ¿verdad? Esa historia que nos hace pensar en que aún lo que nosotros hemos de alguna manera torcido, en la medida en que nosotros hemos desvirtuado tantas cosas como la salud pública, como el medio ambiente, como la misma iglesia, cómo Dios puede entrar con su mano de pintor y cambiar esta realidad para una que nos haga bien. Sí mismo. Gracias por enseñarnos eso. No, gracias a ustedes que están ahí en las trincheras todos los días. Yo me enorgullezco de ser amigo de ustedes dos y colegas, y de las conversaciones que tenemos por texto. Es una oportunidad no solo de asumir la realidad
actualizada y la realidad sin actualizar de los espacios físicos y digital, pero es también una oportunidad de recalibrarnos como iglesia, recalibrarnos en todas las áreas del ministerio y ver cómo podemos ser más eficaces, más a tono con el dolor y la necesidad de la gente, y vamos a ver esto como una oportunidad. Estamos trial and error, no es que no vamos a cometer errores, no estamos diciendo eso, nadie es perfecto y la iglesia nunca lo ha sido, pero vamos a ser arrojados y arrojadas y atrevernos a ocupar espacios que antes no lo hacíamos. Gracias a ustedes los que nos escucharon y esto fue una conversación como siempre lo hacemos, con rabos que atamos y rabos que se quedan sin atar. Estamos siempre a la orden. Dios les bendiga a los dos y sigan haciendo lo que hacen. Y Belis, mientras voy a mencionar algo sobre el programa de verano, en el cual Goitía tiene participación, me gustaría que escribieras un poquito, por lo menos 2 o 3 comentarios. Veo a Ay, Jorge Dios por mío, ahí el screening es comentando. bien largo, ¿sabes? Sí, pero mira, Voy por ahí, voy por a ahí. ver Sí, que sí, sí, tranquilo, vete a tranquilo. grosso Vamos, modo, vamos, vamos. en lo que yo menciono esto. Primero, usted está en Facebook Live a través de la página del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Si usted de alguna manera siente que quiere aportar a la institución, en la página de Facebook hay un enlace para cualquier tipo de donación que sienta en el corazón hacer a el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Está pineado, o sea, está puesto en un pin al principio. Y les recordamos que esto es un esfuerzo en conjunto del Recinto Metro de la Universidad Interamericana, Capellanía Intermetro y el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde de alguna manera Ibel y yo hemos querido modelar lo que es la colaboración, lo que es construir comunidad, derribando o pintando, mejor dicho, de colores transparente, digital, las paredes que nos dividen y darnos cuenta que somos parte de una comunidad amplia en la cual si unimos fuerza, voluntad, esfuerzos, gestiones, podemos lograr cosas grandes y salimos eh, en ese garaje haciendo, seguimos siendo iglesia, porque aquí mencionaron, ¿es hacer iglesia o seguir siendo iglesia? Pues seguimos siendo iglesia en esos diferentes ámbitos. Quiero aprovechar también para reseñar que el verano tiene una oferta muy atractiva en el Seminario Evangélico de Puerto Rico en cursos que son de modalidad intensiva, a lo cual invitamos que vaya a la página serayapr.edu, www.serayapr.edu. ¿Cuál es la oferta? Pues el doctor David Cortés va a estar ofreciendo un curso sobre Mateo, que va a estar ahora en junio y parte de julio. Entonces en julio tenemos al doctor Goitía ofreciendo un curso sobre proclamación en tiempos de crisis y esperanza. Entonces yo quiero pasarle a él un momento al micrófono para que nos hable un poco de cuáles son las expectativas del curso y que usted se motive y nos contacte para que pueda prematricularse y formar parte de esta experiencia extraordinaria. Adelante, Goitía. Pues mira, el curso nace de 2 conferencias que yo daba en la clase de homilética. Una, cómo predicar en tiempos de crisis, y otra, cómo predicar en tiempos de esperanza. Y me luce que es algo relevante a lo que estamos haciendo. Va a tener un contenido de reflexión teológica. Vamos a ver qué es Teodicea, cómo se asume los tiempos del dolor y de la tragedia y del sinsentido que estamos viviendo y cómo lo asumimos y cómo no nos podemos quedar en el asunto solamente de asumir el dolor, si hay que no, que hay que predicarle esperanza a esa realidad que vivimos. A mí me gusta mucho un profesor que se llama Walter Brueggemann y él tiene un libro que se llama La imaginación profética, una serie de libros, no uno nada más, una serie de libros. Y él habla que realmente él es este balance entre lamento y esperanza, entre lamento y gracia. Y yo creo que nos debemos dar cuentas del lamento, debemos ser muy intencionales en el asunto de dar cuentas del luto, del dolor. Yo hice un funeral por internet este domingo en Puerto Rico, desde acá, de una familia a quien aprecio mucho.
Porque si no damos cuenta de eso, eso se va a quedar revoloteando por nuestra mente y nuestro corazón y nos hace daño. Y yo creo que para pasar a nuevos tiempos en la iglesia, debemos dar cuenta de ese lamento, de cómo somos intencionales eh, eh, y eruditos, y uso la palabra con un poco de temor, en asumir la crisis, pero con data, no a lo loco. Y cómo a esa crisis particular de la persona, de la comunidad, de la iglesia, del país, podemos predicar la esperanza. Me parece que va a ser algo así como esto. Yo nunca he sido demasiado formal dando clases, y incluye laboratorio. Vamos a predicar y usted va a predicar, lo más probable, estoy terminando el prontuario, 2 sermones digitales, así que vamos a tener entre todos invitados a estas 2 personas que están aquí para que nos ayuden en la parte técnica y nos ayuden Nos enteramos ahora, ¿verdad que sí, sí? sí, exactamente. Yo sabía, Y, yo sabía, yo y sabía que vamos, venía por ahí. sí, sí, sí. Y vamos a tratar de ver cómo usamos, cómo ocupamos el espacio digital de modo que la palabra se predique para vida y vida eterna y vida saludable. Así que esa es la intención. Vamos a ver cómo sale. Excelente, gracias Goitía por deleitarnos con todo lo que ha planteado. Hay una demanda popular, a petición popular están pidiendo el cuento transcrito y publicado, así que yo entiendo que debe estar Bregamos en con eso. Medium y en todas las plataformas posibles por ahí. Lo publicamos en téngalo en estos cuenta. días, esta tarde bregamos con eso, hoy día. Buscamos un Déjame, medio chévere y porque yo le hice una edición, yo te envío la última edición y ustedes hacen con él lo que quieran. Ok. Pues puedo entonces resumir un poco. Han dicho muchas cosas que las iban sorteando en la medida que hablábamos, y muchas de ellas ya se han trabajado. Pero quiero mencionar algo que me llamó la atención un poco. Creo que esto fue el reverendo Julio Vargas dijo cuando hablamos del garaje. Empezamos con el tema de la iglesia en el garaje. Él dijo, pero en el garaje también hemos guardado muchas cosas, redescubrimos y les vemos nuevos usos y nuevos significados. Me gustó Eso está eso tremendo. también. Gracias, pastor. Eso Eh, hay que añadirlo al texto. entonces hay otra persona que nos ha estado comentando bastante aquí. No quiero fallar y no quiero, ¿verdad? No sé si fue Héctor López y no quiero fallar, pero nos llama la atención a que a que tomemos en consideración que hay temas que amenazan más que lo digital. Y él habla, ¿verdad? Que hay muchas liturgias, mucha doctrina, muchos elementos, ¿verdad? Que se trabajan dentro de la vida de la iglesia, que requieren cambios y que pueden ser hasta mucho más dañinos que, que el asunto de la apropiación de la tecnología. Así que... Bueno, eso estaba ahí toda la vida. Yo creo que Ujú. la dimensión del espacio digital, que al ocuparlo, lo hace más público. Y al hacerlo más público, le revierte un tono de más urgencia y un tono de más atención a esas otras áreas que el profesor identifica. Eh, yo realmente no comulgo demasiado con esta idea de Agustín de la iglesia visible e invisible, ¿verdad? Yo comulgo más con la idea de Víctor Esteves de que la iglesia sucede. Y la iglesia es como es, con sus sudores, y no hay otra. O sea, que no hay, es una iglesia. La iglesia visible es una. A veces es iglesia, a veces es un club. Eh, eh, y yo creo que a eso es lo que se refiere el profesor cuando habla de otras dimensiones que son más importantes. A nosotros nos ocupa este tema, ¿verdad? Por el asunto de la reunión, pero ciertamente esas otras urgencias no deben olvidarse, porque siguen estando presentes en las comunidades.
Hay algo que que me gustaría que trabajáramos, es un comentario de Clara, creo que es de Clara. Y Clara hace una expresión, yo creo que esto tiene muchos matices y muchas vertientes y tenemos que verlo un poquito con un poquito más de cuidado, pero Clara lo tiró como es Clara, con olvídate, a 150 millas por hora, mueve la cabeza que te va a llevar la oreja. ¿Cómo trabajamos los clubes privados de Zoom? O sea, me parece que la manera de ella ver, ¿verdad? Las reuniones privadas de Zoom es como un club privado y ve la cosa aquí abierta en los live y en los medios, en los otros medios las ve como eso mismo, la iglesia sin paredes transparentes. En una conversación que tuvimos con el pastor Jorge Cádiz, que nos invitó la pastora Angelique, él nos hablaba de qué le pasó a él en la iglesia y que él pues prefiere dejarlo en las reuniones de Zoom privada, pues porque le ha permitido, la mayor parte de sus feligreses son mayores de 65 años, él ha podido trabajarlo con la llamada telefónica para los que no tienen teléfonos inteligentes, ese tipo de cosas. O sea, que yo creo que más allá de decir club privado, yo creo que hay que también ver las particularidades de cada caso, pero se los digo a ustedes como Clara los soltó. Bueno, yo creo, Ahí, sí, dale, adelante, Chu, Betia. después. No, dale, Chu. Sí, Después. ahí está el elemento entonces de que hemos venido trazando, o sea, cómo incluimos más gente en los esfuerzos de construir comunidad. Una de las cosas que está haciendo, por ejemplo, el pastor de la discípulo de Dachau, es que él conecta la llamada de Zoom y la conecta a Google Hangouts, que te permite hacer una llamada a una línea de teléfono también, libre de costo, y por ahí entonces transmitir también lo que está ocurriendo en Zoom. Se está experimentando con frecuencias FM, porque estamos hablando de gente que está habituada al sistema de la tecnología de radio, que en algún momento fue novedosa y la abrazaron, ¿verdad? Entonces hay unas frecuencias que se permiten trabajar a nivel de FCC para poder llegar a unos lugares. Líneas de teléfono para poder incluirse en la llamada. Mismo Zoom provee un número de teléfono para uno poder entrar en la reunión. Así que medios tenemos. Se necesita voluntad. Se necesita voluntad para integrar todo lo que se tiene que integrar para seguir incluyendo, sumando, no restando. De eso se trata, de cómo sumamos, cómo seguimos añadiendo, uniendo voluntades y añadiendo personas a estos esfuerzos que estamos llevando a cabo. Ciertamente en el asunto de los clubes privados también está el asunto de que la reunión se da secretamente entre unos cuantos y no se publica el ID para entrar a esa reunión a otras personas que podrían ser bendecidas con esa actividad. Y ahí hay que mirar, como yo lo he mencionado anteriormente, creo que esta es la tercera vez que lo digo, y si fallo, pues me perdonan, porque ya han sido tantas las veces y tantos los lugares en los que uno habla, que ya uno empieza a cruzar eventos unos con otros como parte de esa memoria de largo plazo. Además de que mi memoria de corto plazo está destrozada. Yo no sé ustedes, pero mi memoria de corto plazo está destrozada. El punto es que tenemos que mirar para ambos lados de la carretera cuando hablamos de hacer pública la reunión de Zoom y la contraseña, porque hemos reportado casos de iglesias y de comunidades, entidades, incluso sin fines de lucro. Yo presencié uno de esos eventos donde al hacer pública en todas las redes el ID y la contraseña, pues hay personas que no tienen la mejor intención del mundo de participar, sino que lo que quieren es echar a perder el esfuerzo. Entonces, nuestra responsabilidad pastoral también es vigilar por la coinonía, por la comunión de los santos. Entonces, ¿cómo uno mira para ambos lados, creando y diseñando actividades públicas que sean inclusivas, pero también uno mira hacia el otro lado, reconociendo que hay gente que se dedica a entrar, a desmerecer los esfuerzos que se están llevando a cabo y que una actividad que pudo haber tenido un tono y un motivo hermoso se torna entonces en una actividad que lo que hace es que interrumpe la comunión. Y de la misma manera en que usted y yo tenemos una premisa pastoral en quien entra en el púlpito y proclama desde allí, pues también hay un aspecto en esta proclamación digital que tiene que existir una vigilancia. No una vigilancia que excluya ni que margine, sino una vigilancia que cuide pastoralmente a las comunidades que estamos pastoreando.
Así que hay que mirar para ambos lados de la carretera. Yo lo voy a ver de dos comentarios rápidos de otra manera. Las iglesias tienen miembros y en algunas ocasiones es necesaria una reunión privada. El testimonio público se extiende, ¿verdad? Pero congregaciones, iglesias denominacionales son iglesias con membresía y hay algunos asuntos que le competen a esa comunidad. Así que yo creo que también hay que procurar ese sentido de privacidad, no de secretividad, sino de privacidad para estas comunidades por algunos asuntos que le competen ahí. No, y eso no es asunto de testimonio público, eso es asunto de la vida de esa comunidad particular. Y entonces está la dimensión pública, que es ser astuto en lanzar el testimonio público siendo seguros. Yo quiero añadir un elemento que no está directamente relacionado, pero va a suceder. Yo tengo una preocupación muy grande con los pastores y las pastoras cuando regresemos a los templos, porque vamos a ser pastores duplos, pastores triplos. Es decir, vamos a trabajar la iglesia física y tradicional en adición al espacio virtual. No hay otra alternativa. Y me preocupa mucho la quemazón, me preocupa mucho eh, la, la capacidad física del pastor y la pastora cuando deba enfrentar en 6 meses, 9 meses, esta nueva realidad pastoral de ser competente en este espacio y hacer el cuidado pastoral y todo lo que debe hacer en el espacio físico. Eso me preocupa mucho. Y eso le compete a los consejos, a los concilios, a los presidentes de las denominacionales, a los obispos y a las obispas, cómo se acompañan, nos acompañamos los unos a las otras en esta nueva realidad que va a llegar pronto. Estoy muy agradecido por esta comunicación. Nosotros tenemos que ir aterrizando este avión, Ibeli, porque si no, por ahí Sí, estamos hora y media más, hay ya vamos. alguien dijo ahorita, nos mandó un textito a una persona que Hace no voy a decir quién rapidito. es. Nos mandó un textito una persona, Goitía, hace rato y nos dijo que nos estamos extendiendo mucho en estos conversatorios, que hoy había que terminar temprano porque no sé qué, no sé qué cuánto. Y yo le Sí, advertí que hoy iba a ser peor. así mismo es. Mira, Javier, vamos a aterrizarlo, pero sí te tengo que decir que a mí me preocupa mucho eso. O sea, mi realidad particular, ¿verdad? Por mi realidad particular invierto muchísimo, demasiado mucho tiempo en todo esto. Y estoy bien consciente de que, no, como decía Yulisa, no seremos iguales como iglesia, o sea, el trabajo, ¿verdad? No será igual y muchas cosas tendremos que incorporar y mantener. A lo mejor algún tipo de híbrido se Ujú. convertirá en nuestra nueva realidad. Así que es bien desafiante. Yo creo que los meses que nos quedan debemos de ser más intencionales. Esto es un consejo, ¿verdad? Que les doy como pastora más que nada. Ser más intencionales en empezar a hablar con nuestras juntas y con nuestros miembros de las iglesias y ver cómo otras personas se pueden ir capacitando para asumir un poco de este trabajo, porque, o sea, Chu, te voy a tirar al medio. Chu no puede producir todos los días seguidos. O sea, Chu no puede seguir un año produciendo 7 días a la semana todo lo que él produce. Yo no puedo seguir produciendo todo lo que produzco 6 días y medio a la semana. O sea, entonces lo que quiero decir es que eso es algo que nuestros feligreses van a tener que pensar eh, y a lo mejor reconfigurar esta cosa de querer aparecer todos los días en los medios, Ujú. o sea, va a haber que reconfigurar y pensar en cómo vamos a trabajar esta realidad que tanto tiempo nos va a tomar, así que el Señor nos dé Eso, sabiduría para trabajar con esto y que nos dé mucha sabiduría y que nosotros que tengamos un corazón susceptible, ¿verdad? Y sensible a esa voz de Dios para hacer de esto un esfuerzo que verdaderamente dé buenos frutos y que no nos traiga
repercusiones negativas a la vida de la iglesia. Al Es no Señor. convertir, Sí, no adelante, Betty, convertir, ahí quiero un comentario. Ujú. no convertir esto en el activismo que hemos tenido por muchos años en la iglesia, que se iguala actividades a ministerio. No todas las actividades hacen ministerio. Así que es ser estratégico en la presencia, y una sugerencia es a los líderes denominacionales, a las escuelas de laicos, usar, capacitar laicos para este tipo de trabajo, tanto en el Seminario de Puerto Rico, con cursos, las escuelas denominacionales. Es una excelente oportunidad de asumir el sacerdocio de todos los creyentes en esta vocación y capacitar laicos y laicas para hacer este tipo de trabajo. Y precisamente eso nos plantea el tema del liderazgo en el tiempo actual. Si yo sigo haciendo esto, que de hecho ya yo he probado lo que es estar 7 días a la semana, 14 horas al día, produciendo 2 y 3 medios para diferentes lugares. Esto es extenuante. Eh, yo creo que ya en mi rostro, ya Goitia me llamó, me llamó para que me pusiera para mi número y descansara, porque él me conoce muy bien. Él sabe que en mi mirada ahora mismo está el cansancio de muchos días de trabajo. Se hace con mil amores y se hace con la mejor intención de que la comunidad de fe sea bendecida en gran manera. Pero ciertamente tenemos que trabajar ese tema de liderazgo. Yo creo que es un tema posterior. ¿Cómo usted y yo, de manera intencional, diagramamos nuestros esfuerzos desde el púlpito, desde la gestión pastoral, desde la educación teológica, desde la educación cristiana, para, con creatividad en el garaje, seguir multiplicando este esfuerzo y ponerlo en manos de otras personas que también tienen aportaciones importantes que hacer? Yo vengo como resultado de ya 25 años de experiencia donde no le miento cuando le digo que en mi cuerpo hay cientos de miles de dólares en adiestramiento, que se conjugan con el sentido de vocación, que se conjugan con la teología, que se conjugan con el querer, el hacer, el llamado de Dios, y que resulta en cosas que para algunas personas se ven simples, pero ya para uno son segunda naturaleza y ha costado mucho llegar a ellas. Sería irresponsable de mi parte yo querer seguir haciéndolo todo, porque yo sé cómo se hace, y no buscar maneras de replicar este esfuerzo en conocimiento a otras personas que también pueden echar mano de ese conocimiento y que pueden ponerlo en función. A eso pues tengo que reconocer que la denominación en la cual yo trabajo y soy parte de ese equipo pastoral a nivel del pastor general, pues me ha abierto el espacio para que yo pueda en las próximas 8 semanas diseñar un curso que sea de tecnología integrada en la proclamación, en el cuidado y en la educación. Así que en ese sentido damos un paso importante como denominación en buscar cómo el laicado y también figuras pastorales interesadas, porque también va dirigido a la figura pastoral en el aspecto de cuidado pastoral, cómo seguimos comunicando esto de tal forma que otras personas puedan ver el rumbo, ver técnicas, ver la posibilidad de mejorar quizá algunos procesos que ya han comenzado, de cómo implantar tecnologías en otros lugares que sean tecnologías con sentido, no por el activismo, no por el lucir, no por sentirme que estoy haciendo algo, sino que se haga con una intención genuina en el corazón de que las comunidades sean bendecidas y que podamos multiplicar estos esfuerzos. Porque Ibelí y yo pues no somos eternos. Eh, Hay otra gente que tiene que hacer aportaciones e incluso más grandes y más importantes que las que nosotros hayamos podido hacer, porque así son las cosas del Señor. Estamos en este momento del camino, pero más adelante seguimos en ese paso de batón. Y yo creo que es importante, hablando de ese paso de batón, darle espacio a las generaciones emergentes en que tengan unas acciones dirigidas y con creatividad en este tiempo que nos ha tocado vivir, para que también asuman este ministerio amplio que el Señor ha puesto en nuestras manos y que se traduce en una iglesia con pintura, color transparente digital.
Bueno, pues ya aterrizamos. Pues aterrizamos y los vamos a ir dejando para que almuercen los que tuvieron que posponer su almuerzo por estar aquí con nosotros. Le damos gracias a Javier Goitía, lo vamos a tener en el seminario evangélico. Yo espero que me den la clave de Zoom para de vez en cuando poder asomarme. Si ya te dijeron que tú vas a estar ahí como agente activa, ¿de qué estaba hablando? Así que estamos tan felices, ya veremos cuándo podemos volver a tener otro diálogo como este. Así que Dios me los bendiga a todos y gracias por acompañarnos cada vez que nos inventamos esto. Dele share si bendijo su vida, si dijimos algo que usted pudo de alguna manera hilvanar y coser entre todos estos pensamientos nuestros locos que se vertieron aquí. Y entonces nos vemos en la próxima. Ya nos inventaremos algo probablemente. De hecho, tenemos algo ya inventado. Después le vamos a dar detalles. Chu, no lo sabías, pero sabes ahora, es algo que estamos inventando que ya es más desde el orden científico y bioético, con la doctora Agustina Lubis, con el doctor Alejandro Ruiz del colegio del colegio Mayagüez y con la doctora Lilian Gallá de la Universidad Interamericana de Jacinto Metro. 3 científicos y a la misma vez una teóloga, pero también la doctora Gallá trabaja mucho el tema de la bioética desde la perspectiva de la Iglesia Católica, por ejemplo, y trabaja mucho junto al doctor y el padre Jorge. ¿Ves? Chu, la memoria corta, ya me falló. Pero nada, en resumen, eso se lo vamos a anunciar, es para el 28 de junio y vamos a ver qué nos inventamos de liderazgo. Sí, bendito. Y hace tantos años, desde que yo soy adolescente, yo conozco a padre Jorge y se me acaba de olvidar el apellido. No me tomen eso en cuenta, de falta de café. Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. Dios los cuide mucho. Gracias. Dios bendiga mucho. Un abrazo a todos y a todas.